a los hermanos. Por eso en Mateo 22, yo no sé si el hermano lo leyó, capítulo 36, que le preguntaron al Señor que cuál era el primer y más grande de todos los mandamientos. Ya hablamos sobre eso hace 2 semanas atrás. Y el Señor le contestó, el primero y más grande de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor, el Shema. Oye Israel, Jehová uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el Señor no se quedó ahí. Si usted lee en el versículo 39, dice, y el segundo es igual. Es igual. ¿Cuál es el segundo? Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo, al que está a tu lado. Me gusta la palabra inglesa más o menos, que le llaman neighbor. Y neighbor es el que está ahí a vecino, a tu vecino. Amarás a tu prójimo, a tu vecino, como si fuera tú mismo. Dice el Señor, terminó diciendo en el versículo 40, el que cumple con estos 2 mandamientos, fíjese, con estos 2 mandamientos, ha cumplido con toda la ley y los profetas, o sea, con toda la palabra de Dios. Si usted nada más ama a Dios, usted dice, como dice Juan, y no ama a los hermanos, no está amando a Dios, porque está siendo mentiroso. Los 2 hay que hacerlo, porque los 2 son importantes, son iguales, son semejantes. Si ustedes recuerdan en Juan, ya cuando el Señor iba a ser entregado, el día que Él celebró la cena, hay un acto que Juan lo describe, que los otros evangelistas no lo hacen, que es el lavamiento de los pies. ¿Ustedes recuerdan? Que el Señor, en medio de esa actividad tremenda, dice que buscó un lebrillo, un recipiente con agua, y se terció un paño en su cintura y comenzó a lavarle los pies a cada uno de los apóstoles que estaban allí. Ustedes recuerdan también que Pedro se encontró eso muy humillante para el Señor y le dijo, mira Señor, a mí no, tú no me puedes lavar los pies, pero no fue de mala gana que lo dijo. Era que él veía que era lo que lo lavaban los pies eran los esclavos. Y lavarle los pies a otro era un acto de humillación. Y el Señor le contestó a Pedro, si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y ahí Pedro le dijo, no solamente los pies, sino aún la cabeza y todo el cuerpo me puede lavar. En ese contexto el Señor le lavó los pies. Pero lo interesante es que después del Señor lavarle los pies a sus discípulos, Él se paró y comenzó a aplicar por qué había hecho eso. Y en Juan 13:34, en el capítulo 13 que hace la historia, el Señor le dice, mire, yo he hecho esto para enseñarle a ustedes, darle el ejemplo de que ustedes tienen simbólicamente que lavarse los pies al hermano o a la hermana. Y en ese contexto es que el Señor dice, ahora yo le estoy dejando un mandamiento nuevo, que no había sido dado antes. Esto era nuevo. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como también yo los he amado a ustedes. Fíjense qué grande. Ahora,
Uno de los grandes problemas de nuestras iglesias, es más, me atrevo ya a decir, de la iglesia de nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos que resolverlo aquí entre nosotros, tenemos nosotros mismos que resolverlo, es la carencia de la demostración del amor, porque el amor se demuestra. Yo puedo decir que amo mucho a mi esposa, pero si yo no se lo demuestro, si yo no le hago una demostración colaborando con ella, llevándole un ramo de flores y tratando de complacerla en todo, yo sería un hipócrita, porque digo una cosa y hago otra, ¿cierto? Bueno, yo creo que aquí en nuestra iglesia tenemos ese problema, que tenemos carencia de un amor genuino, de un verdadero amor, un amor bíblico. Y ese es un pecado, hermano, es pecado, y tenemos que confesarlo delante del Señor, que estamos fallando. Hay falta de amor, hay falta de consideración de los unos con los otros, hay falta de una verdadera relación de familia, comenzando conmigo, porque yo no le estoy hablando a ustedes, me estoy hablando a mí mismo. Es verdad, el pastor tiene que llamar. Y yo, ahí está el hermano Tony, que de vez en cuando le llamo. Pero también el hermano Tony me llama a mí. ¿Es así o no es así, hermano? Yo estoy hablando del hermano Tony porque él me llama. Pero algunas veces me dicen, cuando yo lo llamo, me dicen, no, que está para atrás. O dígale que el pastor lo llamó. Y que Dios lo bendiga. Ahora, yo puedo decir, hermano, que yo debo llamar, pero pocos hermanos llaman a su pastor para bendecir. No estoy hablando que tengan una necesidad o que necesiten un teléfono o algo, simplemente para bendecir. Creo que fue este viernes, me llamó el hermano, el pastor Aarón Hernández. Me dijo, hermano, le estoy llamando para que oremos los dos. Simplemente para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Todas son cosas que tenemos que practicar. Pero no es con el pastor y con los otros hermanos. Es igual, horizontal. Quizá yo sea el primero que tenga que cambiar hacia un amor genuino de los unos con los otros. Pero yo quiero decirle, hermanos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, si queremos comenzar a tener una mayor intimidad y de relación vertical con Dios, tenemos que comenzar a practicar un amor sincero, un amor abnegado. Abnegado es sacrificado, un amor desinteresado hacia los hermanos. Cuanto más amamos a Dios, fíjese bien, cuanto usted más amas a Dios, más vamos a expresar el amor trascendentes en acciones centradas en otros, en los hermanos. Vamos
a ser más amables con los hermanos. Vamos a hacer más actos de bondad y de servicio con los otros hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el verdadero amor. No un amor superficial. No es un amor de palabra, como dice el coro. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. ¿Verdad? Aunque todos aquí llegamos a la fe de Cristo de una manera individual. Cada uno vino porque el Señor le llamó. Eso no quiere decir que también debamos crecer de una manera aislada. Nadie lo puede hacer. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia, la familia de Dios. Y debemos, en medio de eso, rechazar todo tipo de independencia y autonomía. Ningún cristiano puede vivir solo. El cristiano somos un redil de ovejas. Cada uno de nosotros debemos trabajar unidos. Ahora, lo que sucede es que el tiempo que estamos viviendo, el postmodernismo, influye mucho en la vida de cada uno de nosotros. Si usted ve, especialmente aquí en los Estados Unidos, la gente, todo el mundo cree que es autosuficiente, que soy yo y nadie más, que se trancan en su casa, cierran la puerta y de ahí para acá nosotros, y me importa lo que le pase al otro, me importa lo que el mundo se lleve al otro, no importa. Eso se llama individualismo y apuestan por el aislamiento. Es más, estos conceptos bíblicos los sienten incómodos. Usted se da cuenta y debemos ser sinceros. El ser gregario y necesitarnos unos a otros en el amor de Cristo, lo vemos incómodo, pero tenemos que hacerlo porque Dios lo manda. Un nuevo mandamiento os le dejo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que se amen unos a otros, no yo. Yo me amo a mí mismo. Eso va en contra de Dios. En esta sociedad postmoderna se apuesta por el individualismo. Yo tengo una cuenta de banco, tengo un carro, tengo una casa, no necesito a nadie. Pues sí, usted necesita a su hermano en Cristo. Escriba eso. Pero la sociedad no lleva a eso. Apuestan a estar centrado en su propio mundo. Se ha creado esta sociedad un monstruo, un Frankenstein. Un Frankenstein cristiano, que no es bíblico. Que nada tiene que ver con el cristiano de la Biblia, con el cristiano que el Señor aspira, que otro. El cristiano de la Biblia es un cristiano de pacto, un cristiano de compromiso los unos con los otros, de compromiso con los demás. El cristiano de la Biblia es un cristiano interdependiente, que no debemos unos a otros. El cristiano de la Biblia es un cristiano humilde, de saber que es vulnerable cuando creemos Superman. El cristiano de la Biblia tiene que vivir en comunidad. No debemos unos a otros. Y esa comunidad se llama la iglesia. El cristiano de la Biblia tiene que vivir en relaciones eternas de compañerismo trascendente. Nuestras relaciones entre hermanos deben ser sinceras y relaciones de compasión, como decíamos en el mensaje.
Si buscamos ahí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos lleva a un concepto que es un concepto fundamental que nosotros como cristianos tenemos que practicar. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice Reina Valera 60, como si fuera superior a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es que viene el concepto que, si ustedes se fijan, que el apóstol asciende a la persona de Cristo. Haya pues en ustedes aquel sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentimiento del Señor? Que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, también volvió y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aún en la muerte se humilló a sí mismo, llevando a la muerte de cruz. A medida que nosotros comenzamos a entender la gran obra que Dios ha hecho en nosotros, de darnos una salvación que nosotros no merecíamos, por pura gracia, nosotros vamos a comenzar a aumentar una conciencia de nuestra libertad en Cristo, que debe expresarse esa libertad para enfocarnos en establecer relaciones duraderas, relaciones eternas, relaciones delicadas. Y en lugar de nosotros promovernos a nosotros mismos, que yo mismo soy, lo que tenemos es que vivir nuestra vida para complacer a los demás. Y ahí es que se pone difícil, porque la vida egocéntrica de muchos cristianos nos lleva a nosotros pavonearnos en nuestra vida y no mirar hacia el hermano. No estamos hablando de que usted ayude al hermano, estamos hablando de que usted esté viendo, velando sobre la necesidad del otro y no la suya. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a los demás como si fueran superior a ellos mismos. Quisiera terminar diciendo que hay un concepto, si se puede resumir la palabra de Dios en un concepto o en una palabra, yo creo que podemos resumir la Biblia, usted sabe, la palabra relaciones. Dios es un Dios de relaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios creó a Adán, lo creó solo, ¿verdad? Y después Dios se dio cuenta de algo. Lo que Dios se dio cuenta fue que no era bueno. Y así lo dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, eso es ayuda idónea. Y le trajo una varona para que estuviera con él. Dios es un Dios de relaciones. En la Trinidad, en la Santísima Trinidad, Dios no está solo. La Trinidad es formada por Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espíritu Santo, formando una relación triúnica, eterna y para siempre, perfecta, de amor entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios no creó, no nos ha llamado para que nosotros vivamos como la res mala. ¿Sabe? La res mala, ¿conocen ese concepto? La res es la vaca. Dice, allá en mi país dicen, tú andas como la res mala. Cuando dicen eso es que tú no te juntas con nadie. Andas así, solo. Y por allá está la vaca están por un lado y la res mala anda sola. El cristiano no sé, Dios no lo ha llamado para que sean como la res mala, sino para que vivamos juntos y nos amemos. Juntos y nos amemos. Para que dejemos de ser como el puerco espín. Leí un libro que la relación del puerco espín. ¿Sabe? El puerco espín tiene mucha filo, mucha espina en su cuerpo. Y el problema del cuerpo espín es que cuando se juntan con los otros no pueden estar muy pegados porque se hieren con las espinas que tienen. El cristiano no puede ser así. El cristiano tiene que ser como las ovejas. Las ovejas cuando hace frío, ¿usted cree que ellas están separadas? No, se vuelven juntas, un puño, porque se calientan una con otra. Ojalá, hermano, nosotros dejemos el individualismo, dejemos la autonomía, el creernos que nosotros mismos somos y comenzamos a ver los hermanos primero que nosotros. Ojalá sea así. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración porque se está oscureciendo más temprano. Tenemos que salir con la luz de aquí. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y nos ha enseñado que tenemos que amar. Estamos condenados a amar. Ayúdanos, Señor, a nosotros aplicar estos conceptos del amor tuyo para con los hermanos, considerando a los demás como si fueran superiores a nosotros, con respeto, con dignidad, con consideración, con amor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.